El sentido de esta charla, de esta nueva imagen con voces, es actualizar un video que hicimos en una conferencia hace casi 3 años, donde pronosticábamos que si los argentinos y sobre todo el Frente de la Victoria, el peronismo con las mayorías que tenían en el Congreso, no tomaba una serie de medidas, iba a pasar exactamente lo que estamos sufriendo y viviendo hoy en la Argentina. Lamentablemente, hemos tenido ahí alguna dosis premonitoria, algunos la califican de profética cuando vieron de vuelta el video después de 3 años. Y como nunca somos de quedarnos en la tristeza de lo pasado, la idea de este video es la alegría de lo que se viene. No la revolución de la alegría que dijo que iba a ser este gobierno, que fue claramente un gobierno, y digo fue porque ya fue. Mantendrá la realidad institucional, pero no tiene ya legitimidad entre sus propias bases que lo votaron. Entonces, políticamente fue, ya fracasó. Entonces acá el desafío del pueblo argentino es ¿qué hacemos para adelante? ¿Cómo vamos a remontar este misil bajo la línea de flotación que ha significado el gobierno de Cambiemos? Que es claramente un gobierno de derrame, ni siquiera para las oligarquías locales, sino un derrame hacia el exterior, que responde a todo un plan regional que abarcó el gobierno de Dilma, bueno, todo lo que sabemos que se está instrumentando en la región. Y lo interesante es que pululan un montón de mecanismos nuevos de producción de sentido, de producción de legitimidad política, de hablar sin límites lo que se hizo bien, lo que se hizo mal. O sea, no hay dique político, menos económico, porque hasta los propios actores económicos que lo instalaron están comiendo su propio veneno en dosis agigantadas que no saben ya cómo digerir para evitar la muerte. Estamos hablando de los empresarios, de los pymes, ni hablar la clase media. Ni hablar los trabajadores que lo votaron pensando que le iba a descontar de ganancias. Pero bueno, toda esa masa va a ir confluyendo en los próximos, creo que va a ser en el 2017 con mucha fuerza, en cuestiones que no tienen nada que ver con lo electoral, sino en discutir la cuestión de fondo de la Argentina. Macri va a crear las condiciones, ya las ha creado, la supuesta oposición que le avala todas las leyes, los sectores traidores del Frente de la Victoria que le avalan todas las leyes, van a crear las condiciones para que nosotros los argentinos volvamos a discutir el sistema financiero y el sistema comunicacional. Como nunca. Acá no va a haber grises después de esto. Acá va a ser blanco-negro. No va a haber leyes intermedias. No. Lo mismo va a ir pasando en la región, no va a ser un fenómeno solo de Argentina. Por ahí nosotros estamos más avanzados en eso por una serie de factores sociales y políticos, pero vamos a hacer vanguardia otra vez en la elaboración de cómo se sale de este nuevo régimen colonial que hay en la región. Y en ese sentido ha nacido este año, con un consenso muy importante que arranca desde el Papa Francisco, una propuesta que llevamos desde acá, desde las empresas recuperadas, desde INPA y de lo que fue el movimiento del Cámara, que fue hacer un observatorio sobre la riqueza para un nuevo sistema financiero comunicacional y financiero mundial. Esa propuesta, que resultó
avalada por Francisco para que largamos en términos laicos, acá no es nada clerical, viene creciendo, viene produciendo sin ningún tipo de recursos, a pura militancia, una confluencia de pensadores de mucho nivel local e internacional. Está en la página Observatorio de la Riqueza, ahí van a ver los documentos. Y no es un planteo estrictamente de la Argentina, es un planteo, como dice Francisco en la encíclica, Laudato Si, la discusión es nacional, regional y universal. Y con ese sentido está creado este observatorio que nace de acá de la Argentina, con casi 140 ya integrantes de máximo nivel y interdisciplinario. Lo único que no entra acá es la derecha. O sea, todos los demás que quieran venir pueden entrar, menos la derecha latinoamericana, aunque se disfrace de lo que se disfrace, progresista, peronista. Acá no tienen posibilidades porque están en otra lógica de pensamiento, ¿no? En otra lógica ética, incluso hay una diferencia ética entre nosotros y ellos, básicamente, y a partir de ahí, de esa diferencia ética, hay una elaboración distinta, absolutamente opuesta, digamos. ¿Qué es lo interesante de ese fenómeno? Que las condiciones que está produciendo ya a nivel internacional, como se ha producido en estos tiempos, con el triunfo de Trump, Brexit, este año fue realmente la subida al escenario de la élite, de la peor élite de la derecha mundial, en Europa, en Estados Unidos, en la península arábiga, en el Estado de Israel. Ese factor de poder ha tomado el control descarado, abierto, desafiante, prepotente, todo lo que ya sabemos, sin máscaras. Acá estoy, somos esto y tenemos este diagnóstico. Sobra gente, no nos importa que se degrade la gente, libre comercio, donde lo tengo que acotar, lo acoto. Bueno, un montón de factores que van a fracasar rápidamente. Lamentablemente nuestro país viene siendo la punta de lanza en ese fracaso. Ellos no pueden asumir de por qué van a fracasar. Lo saben, pero no lo pueden asumir públicamente. Están obligados a seguir mintiendo. Después vamos a hablar de ese tema de la mentira y cómo nosotros vamos a proponer algo superador para los pueblos. Pero, ¿por qué van a fracasar antes? Porque todos estos gobiernos, que claramente han estado manejados de los medios monopólicos mundiales, instalados desde ahí y demás, llegan por un profundo descontento de los sectores medios, de los sectores de los trabajadores, porque hay un proceso de base que es la deflación internacional. La deflación no la tolera el sistema. Nosotros no decimos el sistema capitalista porque para nosotros esto ya no es sistema capitalista, es otra cosa. No es socialismo, no es capitalismo porque funciona absolutamente estatizado. La propiedad de las multinacionales está en manos de los trabajadores a través de los fondos de pensiones y el circuito solamente funciona por la emisión monetaria mundial. O sea que es un sistema absolutamente estatizado y socializado. No es capitalismo ya. Pero es un sistema que no puede frenar hoy el monstruo que ha creado, que es una revolución tecnológica y caótica, exponencial, mundial, universal, desde todos los continentes, que no deja de deflacionar los precios. La crisis del 30 tenía un Keynes, un rol del Estado, que es básicamente un mecanismo inflacionario para conducir el capitalismo, lo que en ese entonces sí era capitalismo. Duró 50 años la fórmula de Keynes. Hoy han generado un Frankenstein
un monstruito fuera de control, que se los va devorando. Se va devorando hasta la fórmula progresista, como lo vimos en este intento en la región en la última década, la socialdemocracia europea, bueno, todos los fenómenos. Y han terminado ahora, pues sí, bueno, ahora agarramos nosotros. Como no hay, ya se han deslegitimado todas las fuerzas políticas clásicas, los partidos clásicos y demás, la derecha ha dicho, bueno, nosotros vamos a resolver el problema de la deflación. No tienen diagnóstico. Si no tenés diagnóstico, menos tenés solución posible. Menos tenés solución posible. Porque la solución es política, es universal. Son nuevos paradigmas absolutamente distintos a con los que funcionó lo que fue el sistema capitalista en materia de una relación salarial, horas de trabajo, contabilidad, sistema de medición macroeconómico y microeconómico. Todo eso ya es una estafa cotidiana, que se disfraza con discursos que duran un poquito, pero no es verdad. No pueden asumir la verdad. Y ahora pueden aparecer con un discurso antimigratorio, xenófobo, con todo lo que sabemos que representa el caso de Trump, o el Brexit, o las derechas en Europa. Pero ese problema estructural no lo pueden resolver. Y en poco tiempo, en muy poco tiempo, me animo a decir en 2 años, y hay analistas internacionales que lo plantean así, la dimensión del problema universal va a ser tanto que van a estar dadas las condiciones para un inodoro positivo. Por eso elegimos este lugar como fondo. Acá estamos en INPA, quizás la empresa más antigua de la Argentina, entre las más antiguas. Este es un patio, uno de los lugares del Centro Cultural. Todos conocen la historia de INPA, de resistencia permanente a cada etapa de hace 70 años. Y buscando qué lugares simbolizaban lo que queríamos decir, como siempre INPA te da sorpresas increíbles y acá está todo, ¿no? Este inodoro con estos jazmines es el futuro de la humanidad. Este inodoro acá adentro está el resultado de toda esta derecha que está en el mundo. Ahora sabemos que el excremento es fértil. No es malo. Hay un chiste de Quino muy lindo donde va un bebé, y esto lo vamos a poner también en el video después para que lo vea. Va un bebé caminando, gateando, encuentra un billetito, que es un billete de $100, y dice, esto caca. Automáticamente aparece toda la OTAN con 800 millones de armas apuntándolo, y el bebé todo. Eso está acá. El problema es que las armas ya no van a ser efectivas. Ahí está la diferencia cualitativa entre aquel chiste de Quino, que ahora lo ven, y la nueva realidad que va a dejar la derecha mundial en este inodoro positivo. Van a deslegitimar todo. La democracia representativa ya no va a tener sentido. La solución de los problemas humanos, por los métodos que ellos tienen y con los paradigmas que ellos tienen, no va a tener sentido. El discurso político, el monopolio de los medios de comunicación, tremendo con su poder digital, va a dejar de ser eficaz. En realidad ya lo está haciendo, pero todavía tienen un poder por esta expectativa de esperanza de un sector de la humanidad en que una solución de derecha, anacrónica, va a resolver los problemas. Argentina es expresión de eso, el fracaso ya está evidente, Brasil va a hacer lo mismo, y en poco tiempo va a hacer lo mismo en Estados Unidos. ¿Pero por qué elegimos acá? Porque de acá sale un jazmín. O sea, en INPA, fíjense que han elegido un inodoro, que seguramente fue inodoro de alguno de los baños de los compañeros a lo largo de los 70 años, y han plantado un jazmín, o ha salido un jazmín.
vaya a saber, y se mantiene firme. Ese es el futuro de los pueblos en los próximos años. Este jazmín, nacido de este experimento excremencial de la derecha mundial, va a ser la gran oportunidad de los pueblos. Ya hay síntomas claros, potentes, de que ya está creciendo el jazmín, aún en esta aparente hegemonía. El rol de Francisco, del Papa Francisco, con sus encíclicas, sus mensajes a los pueblos, los espíritus religiosos de las otras religiones que no aceptan seguir siendo utilizados falsamente por un terrorismo que manejan los muchachos del excremento. La rebelión de la gente cuando ya se da cuenta que no quiere más poner el cuerpo en un mecanismo electoral que va contra sí, el agotar todos los discursos, todas las fórmulas, la tremenda reserva que significa el gobierno de Evo Morales en Bolivia como fenómeno resistente a esta región, otra vez, como hace 500 años, a lo que está pasando en la región. Fenómenos como el de Sanders en Estados Unidos, habiendo perdido Clinton y habiendo ganado Trump, Sanders ahora tiene una responsabilidad universal ya. No es una responsabilidad solo dentro de Estados Unidos. Sanders tiene una gran responsabilidad sobre el rol mundial que puede desempeñar en el nacimiento del jazmín la comunidad judía mundial. Sanders tiene que poner sus energías ahí, no adentro de Estados Unidos. China, que se le agotó su paradigma de ser liberal, ya ve que no le alcanza a China con haber sido liberal, mejor dicho, lo aprovechó, le sacó un jugo hermoso para su país, no para el mundo, y se encuentra ahora con una situación nueva. Va a tener que replantear el Partido Comunista de China eso. Y uno no tiene todo el panorama de esos gérmenes que están surgiendo en todo positivamente y que van formando este jazmín. El África, región silenciada si la hay en la comunicación mundial, es el África, donde la responsabilidad de la Iglesia Católica va a ser tremenda porque el crecimiento demográfico que va a tener el África va hacia 2.000 millones de personas en los próximos 20 años. El Medio Oriente, con su cambio de matriz energética, o sea, hoy, y lo decimos claramente, hoy es más barato producir energía solar para vivir que seguir buscando el petróleo y el gas a 5.000 metros de profundidad. Esta situación no estaba hace 10 años, hoy sí, hoy es matemáticamente demostrable. Eso cambia toda la lógica de Medio Oriente basado en el petróleo y en la violencia y lo que ya sabemos. Y eso va a obligar a todos los actores de esa región a pensar distinto, porque el petróleo ya fue. Entonces, todos esos componentes que observamos, que trabajamos en el observatorio, de hecho el observatorio es internacional, está Leonardo Boff de Brasil, está el aval de Francisco, incidimos a través de los movimientos populares que convocó Francisco en llevar estas ideas, estos nuevos paradigmas. Todo eso va formando esta planta de jazmín. O sea que nuestra visión es tremendamente optimista. Falta
algún punto de confluencia de todas estas ramas. Falta algún punto que le haga transformar el jazmín en árbol. De eso vamos a hablar ahora. Para ese desafío de los pueblos hay que ir a recuperar el mejor capital simbólico que han tenido cada historia, cada identidad cultural. Y América Latina en ese sentido tiene todo. Quizás tiene más de proyección universal por muchos factores. Uno de esos factores es la identidad política del peronismo, Evita. La identidad de Evita se sintetiza en el libro de ella, que no ha asumido ninguno de los que se dicen peronistas, que es el libro Mi Mensaje. Es el libro que ni siquiera ha asumido, ni siquiera es leído por los peronistas, no ha sido difundido nunca por el peronismo, ni cuando estuvo en el gobierno, ni cuando estuvo en la resistencia y demás. Es el libro programático, claramente programático, de lo que tienen que hacer los pueblos, ya no en la Argentina, sino en el mundo. Obviamente hay que actualizarlo, pero en este problema que tenemos los argentinos de que desde que murió Perón el peronismo es cualquier cosa, menos los intereses de los trabajadores, a los trabajadores de la Argentina, a las nuevas generaciones y demás, tienen que borrar todo lo que ha hecho el peronismo en los 40 años de democracia y empezar por acá. Si no empezamos por el libro Mi Mensaje, el peronismo, o los que se dicen peronistas, lo transforman en una ideología de los señores del inodoro. Una ideología falsa. Entonces el sentido de hablar de esto es eso. Recuperar el capital simbólico robado tiene una sola autopista, un solo camino, no hay 20. Mi Mensaje de Eva Perón. El Observatorio de la Riqueza, Padre Pedro Arrupe, se llama Padre Arrupe porque fue uno de los hombres de la Iglesia más universales que luchó por la justicia a través de la Compañía de Jesús. Justamente esa condición de universal nos permite salir de la condición argentina, latinoamericana y demás. Y como el observatorio no tiene un planteo local, ese nombre sintetiza esa vocación y esa misión. Con un hombre que sobrevivió a la bomba de Hiroshima como superior o uno de los superiores de la Compañía de Jesús, y después durante 25 años dirigió la avanzada más grande que tuvo la Iglesia después del Concilio Vaticano II a través de distintas concepciones de la teología que interpretaban al Concilio Vaticano II. Finalmente terminó denostado por la derecha de la Iglesia, por el Opus Dei, y por eso nosotros lo recuperamos ahora como un símbolo que, entre otras razones, fue un íntimo amigo de Bergoglio y, es más, fue el superior que lo nombró jefe de la Compañía de Jesús en Argentina. En una reunión junto con Angelelli en La Rioja, en el año 73. Por eso el nombre del Observatorio Padre Arrupe. Y qué mejor homenaje a Arrupe que esta idea que empezamos a elaborar en el observatorio, después del tercer mensaje de Francisco a los pueblos del mundo, donde interpela que el dinero es el gran terrorista mundial, e interpela todo el sistema financiero, pronunciado hace muy poco, hace 10 días, que lanzar un movimiento universal de los pueblos, un movimiento internacional de los pueblos. De hecho, Francisco avanza desde la convocatoria esta a los movimientos populares y nosotros vamos a hacer un aporte en base a ese tercer discurso, una convocatoria universal en el marco de los paradigmas que está planteando el Observatorio para un nuevo sistema financiero e internacional.
¿Por qué elegimos este fondo para anunciar esta nueva idea? Por muchas razones. Primero porque son gatos, que es un animal sutil, interesante, inteligente, que es lo que vamos a tener que desarrollar los pueblos. Los pueblos no podemos dejar que nos sigan ya manejando desde los medios. Pero a su vez, acá hay dos colores contrapuestos. Y son colores que sintetizan uno de los posibles nombres que va a tener este movimiento internacional. Hay que debatirlo todavía en el observatorio, pero que sea contraponer la mentira a la verdad. Un reciente artículo del New York Times reconoce que cada vez más es evidente que los mecanismos de las redes sociales, que tanto por internet y demás, son productores de mentira. Ya no solo los medios, sino las redes. Un artículo brillante que lo describe así. O sea que el poder mundial instala permanentemente, diariamente, mecanismos de mentira. A raíz de eso, nosotros pensamos que el movimiento tiene que ser exactamente lo contrario, tiene que ser un movimiento por la verdad. No la verdad porque no la tenemos, pero sí por la búsqueda de la verdad. A una instalación de mentiras sistemática, planificada, dosificada, seleccionada, a este terrible mecanismo de censoreo espiritual de los pueblos que han significado las redes sociales. Y a partir de ahí generan la mentira. Lo dicen ellos, no lo decimos nosotros. New York Times, que forma parte del establishment internacional, reconocen que mienten. Ni siquiera desaniman a decir mentiras piadosas, mienten. Y entonces estos dos colores contraponen los gatos de la mentira y los gatos de la verdad. Que a su vez hay una gran analogía con un factor central de lo que es esta situación de los pueblos y de la globalización, que son los paradigmas de la República Popular China, que después de muerto Mao, tuvo un solo eje y que se sintetizaba en los gatos. Para convertirse en un partido liberal mundial, como se convirtió el Partido Comunista Chino, tenía una consigna que decía: gato blanco, gato negro, no importa, lo importante es que case ratones. Con ese paradigma post-Mao, la élite china, evidentemente muy eficaz, estaba diciendo: no me importa si soy Estado, soy libre empresa, soy multinacional, lo importante es impulsar el libre comercio mundial. Le ha durado casi 30 años ese paradigma con mucha eficacia, pero la clave del replanteo que está obligado a hacer por sus responsabilidades mundiales en Asia, no voy a hablar de la historia porque eso es más complejo, es terminar con el gato blanco, gato negro, lo importante es que case ratones. Ese va a ser uno de los objetivos del movimiento internacional por la verdad, porque esa consigna de China no es verdad.